Buena mi gente, aquí les traigo un nuevo video. Este no está tan difícil, de hecho está bien simplecillo, así que démosle. Bueno, dice que hay una partícula que se mueve en el plano X con cierta velocidad que depende de la posición. Se fijan, me la dan escrita así, AX tongo más BX y tongo. O sea que en el eje X la velocidad es constante y en el eje Y la velocidad va variando de tal manera que entre más me alejo en el eje X, más fuerte se va haciendo en el eje Y. Interesante. A y B son constantes y me dicen que en el momento inicial la posición es cero y que encontremos la ecuación de la trayectoria y estaba por una parábola. Así que, bueno, tiene sentido, ¿no? Si el eje Y se va haciendo la velocidad cada vez más grande en el eje Y a medida que avanzo en el eje X, significa que el eje X, si voy avanzando constantemente, la velocidad en el eje Y iría aumentando constantemente. O sea que empezaría a ir mucho más rápido en el eje Y para arriba. Así que tiene sentido que sea una parábola. Bueno, pero veamos qué podemos hacer, po. Voy a escribir esto de otra manera, me acomoda más verlo así, a mí me gusta más esta forma como de vector, primera coordenada, segunda coordenada. Ya tenemos la fórmula de la velocidad, pero para poder sacar la ecuación de la parábola necesitamos tener la ecuación de posición del vector. Entonces tenemos que tener el vector en función del tiempo. Eso es lo que necesitamos, el vector en función del tiempo. Entonces, escribamos el vector. Lo que nosotros sabemos es que el vector en función del tiempo ya nos dieron una pista que la primera coordenada es A por T. ¿Por qué? Porque fíjense que si mi vector tiene esa coordenada, entonces significa que la velocidad en la coordenada X es A, constante. ¿Se fijan? Así que ya tengo esto. Y la segunda coordenada no sé. Así que lo voy a poner como siempre uno le pone I de T, que es una función que está en el eje Y, por eso y depende del tiempo. Ahora, esto yo lo necesito todo, pues necesito saber cuánto vale 6 de t. Entonces voy a primero derivar para ver cómo se ve la velocidad, pero en función del tiempo. Así que, si se fijan, lo único que hice fue derivar la posición, me quedó la velocidad, y acá, como les decía, el AT se transforma en A, lo que tiene todo el sentido porque me decían que valía A, ¿cierto? Y que la segunda derivada es la derivada de la Y. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? El truquito es que en realidad podemos asumir que ese y de ahí varía con respecto al tiempo y que este x de aquí también varía con respecto al tiempo. Pero ¿cómo varía ese x con respecto al tiempo? Ese x, de hecho, es la posición x del vector de posición. Entonces, ese x no es nada más y nada menos que ese at de ahí, ¿se fijan o no? Porque como pueden ver, puedo escribir esto como v de t, o sea, depende del tiempo, ya que la x depende del tiempo. ¿Y quién es esa x? Es la posición en el eje x, que está justamente acá, que es a por t. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo acá el vector de velocidad escrito de esa forma y lo tengo escrito de esa forma. Entonces, igualémoslo. Algo va a salir de ahí, yo creo. Los igualamos. ¿Se fijan? Esto igual a esto. Igualo componente a componente, la primera obviamente no me da nada, pero la segunda me da algo interesante, me dice que la derivada de y con respecto al tiempo igual a b por x, pero ¿quién es x? Es, como ya lo habíamos visto, a por t, ¿cierto? Esto que está aquí, que es la posición en el eje x y depende del tiempo. Y ahora fíjense, la derivada de alguien es una constante por t. Entonces, hay que integrar y me queda que la integral de la derivada es la función. Y acá la integral de esto, la constante sale hacia afuera, me queda BA, la integral de t es t al cuadrado medios, así que me queda BA t al cuadrado medios más una constante. ¿Cómo sé cuál es esa constante? Porque sé que la posición en el eje Y en 0 es 0. Así que puedo evaluar aquí el 0, tendría que evaluarlo acá también. Todo esto se me va y me queda que y de 0 igual a c, pero yo como sé que y de 0 igual a 0, entonces y de 0 igual a 0, y como igual a c igual a 0. Así que me queda en el fondo que la posición en el eje Y está de esa manera. Ahora ya tenemos la ecuación de posición en el eje Y y tenemos la ecuación de posición en el eje X, ¿cierto? Ahí están, arriba. Y nosotros ya sabemos qué hacer cuando tenemos la ecuación de posición en el eje Y y la ecuación de posición en el eje X. Lo único que tenemos que hacer es dejar la de Y en función de X
pero para eso tenemos que deshacernos de esa t. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo puedo dejar la t en función de x ocupando la de abajo. ¿Se fijan? T me queda en función de x. Reemplazo esta t que vale x partido a aquí y me queda x al cuadrado dividido al cuadrado, que aquí está. La de arriba se me da con una de las a de abajo y me queda y es igual a b dividido 2a x al cuadrado, que era lo que tenía que demostrar. No era tan difícil, pero había que saber integrar. No hay videos de integrales en mi canal todavía, así que es un poco trampa, pero ya van a ver pronto. Así que eso, ojalá les haya gustado, era piola el ejercicio, no era tan difícil. Y les recomiendo un tema que estaba escuchando que me gustó caleta, que se llama In the Morning, an Amazing, no sé qué más. Parece que es así, ¿no? In the Morning, an Amazing. Y es de Circa Survive. Terrible bueno. Así que eso. Que estén bien y adiós.